Buenas tardes, una disculpa, tuvimos unos problemas, pero ya podemos dar inicio. Profesor, ¿ya se encuentra presente? Hola, ¿qué tal? Sí, ya me encuentro presente. Muchas gracias, profesor, una disculpa, podemos dar inicio. Bueno, retomando lo que veníamos hablando, como primera parte vamos a mencionar sobre la anatomía de la vía aérea. Bien lo había dicho la mayoría de los participantes, creo que ya conocemos básicamente esta anatomía. Sabemos que se dividen en dos partes, ¿no? En la vía aérea superior y en la vía aérea inferior. ¿Ok? En la vía aérea superior, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar la cavidad bucal, la cavidad nasal, ¿sí? La faringe y la laringe. Menciono estas partes nada más, ¿por qué? Porque son muy importantes a la hora al momento de estar permeabilizando la vía aérea. Son elementos primordial conocer, ¿no? Los accesorios que contiene la cavidad bucal, ya que, como sabemos, uno de los elementos importantes que juega en la obstrucción de la vía aérea, pues es el músculo de la lengua. Sabemos muy bien que la lengua, al estar muy relajada, esta complica mucho la permeabilización de la vía aérea. ¿Ok? Entonces, la vía aérea inferior eh, menciona que los elementos de esta es la tráquea, el bronquio y los pulmones, ¿sale? Entonces, aquí lo primordial del tema o de lo que vamos a estar manejando para permeabilizar la vía aérea, pues completamente es la vía aérea superior. ¿Por qué? Porque desde ahí inicia la anatomía y si no tenemos una buena posición del paciente, una buena permeabilización, no sabemos colocar un dispositivo, no sabemos o no tenemos esa práctica de poder colocar un dispositivo para la permeabilización. Pues, desde ahí empezamos a poner más crítica la situación de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Ok. También tenemos en esta parte lo que es los ejes, ¿no? Los ejes de la vía aérea. Dentro del área hospitalaria, eh, es muy poco común el estar escuchando sobre el eje o los ejes de la vía aérea. ¿Por qué? Porque más que nada esto va enfocado más o lo ven más el área de cirugía, anestesiología, incluso donde tocan más el tema, si alguno de los participantes es del área prehospitalaria, eh, me va a entender que el tener una buena posición al paciente, el tener el realizar una buena maniobra para liberar la vía aérea, es uno de los elementos primordiales para tener éxito en el manejo del paciente crítico. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estos tres ejes? El eje oral, como ven en la imagen, en esta primera imagen, el eje oral, el eje faringio y el eje laringio. ¿De acuerdo? El eje oral es una proyección lineal, ¿sí? De la cavidad oral, como bien lo menciona. ¿Ok? El eje laringio es la proyección de la laringe y el faringio de igual manera, ¿no? Hay que proyectar o al realizar esta maniobra hay que tener proyectado una buena posición para visualizar la laringe, ¿de acuerdo?
es muy importante tener en conjunto los ejes, ya que si tenemos en conjunto los tres ejes o en la misma sintonía, podríamos llamarlo así, esto nos menciona que tenemos una buena permeabilización de la vía aérea. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda? Muy bien. ¿Cuáles son los métodos manuales para la alineación de la vía aérea? Como bien le menciono, los ejes son muy importantes. ¿Por qué? Porque desde ahí nos basamos, o esa es la base fundamental para poder realizar una buena maniobra. ¿De acuerdo? Una de las maniobras para una persona, un paciente inconsciente, paciente clínico, no paciente de trauma, podemos realizar esta maniobra que es la de frente mentón. ¿De acuerdo? Si vemos la diferencia, un paciente que está en posición dorsal, la lengua, ¿no? Inconsciente, se relaja el músculo de la lengua y tenemos una obstrucción de la vía aérea. ¿De acuerdo? Entonces, si realizamos esta maniobra, la de frente mentón, permeabilizamos la vía aérea. Y por consiguiente, si tenemos un paciente de trauma, ¿sí? Podemos utilizar la maniobra, triple maniobra mandibular. ¿Ok? ¿En qué consiste? En que precisamente colocar al paciente en una posición dorsal, con las dos manos, con los dedos, poder hiperextender, ¿sí? Desde la mandíbula, la cabeza, y poder tener una buena liberación de la vía aérea. ¿Cuáles son los dispositivos para el manejo de la vía aérea desde un inicio? Créanme que durante la experiencia laboral que he tenido, es mejor, es mucho mejor el tener a un paciente con un dispositivo básico como son las cánulas de Guedel que la intubación. ¿Por qué? Bien, la intubación sabemos que existen muchas complicaciones, ¿no? Desde que insertamos, desde que preparamos el material, el equipo, que si no tenemos una guía, que si no tenemos campos estériles, etc., 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 ¿no? E incluso hasta el recurso humano, ¿no? Si no contamos con el personal, con el conocimiento eh, para poder intubar al paciente, pues creo que pues nadie lo intuba, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que los dispositivos básicos, como son la cánula de Guedel y las cánulas de Birman, son mejor que una intubación endotraqueal. ¿Sale? ¿Cuáles son las indicaciones para poder colocar una cánula? La indicación primordial para la colocación de la cánula, cualquiera de las cánulas, es que el paciente tenga pérdida de conciencia. ¿De acuerdo? Si tenemos a un paciente consciente y tratamos de colocarle una cánula, obviamente le vamos a provocar un reflejo nauseoso. ¿Ok? O pacientes en paro cardiorrespiratorio y obviamente para tener una buena apertura de la vía aérea. ¿Ok? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Las contraindicaciones, pues el paciente obviamente que tenga activo su reflejo nauseoso, o paciente con una traqueostomía. Un paciente con traqueostomía ya es otro tipo de manejo. Sí, en ocasiones se puede utilizar la cánula de Guedel, pero no para permeabilizar la vía aérea. Lo podemos utilizar para la aspiración de secreciones, para un paciente, este, pero como tal, para permeabilizar la vía aérea de un paciente con tráqueo, creo que ya no va. ¿Ok? ¿Cómo podemos ubicar el número de cánula o cómo podemos
saber qué cánula colocarle a mi paciente, ¿sí? Es muy fácil. Hay que medir desde el lóbulo de la oreja hasta la comisura labial, ¿de acuerdo? Es lo que cualquiera de las cánulas que mida esa distancia, esa es la cánula que vamos a colocarle al paciente, ¿sí? Aquí como vemos algunas imágenes sobre la inserción de la cánula, hay tres tipos de colocación de la cánula. Es la directa, es la de 90 grados y la de 180 grados. ¿De acuerdo? Aquí como vemos, aquí la persona está colocando la cánula de una manera de 180 grados. Eh, Posterior a eso, identifica el paladar sólido y le da el giro de 180 para poder insertarlo y retener la lengua. El objetivo de la cánula, de las cánulas, perdón, es precisamente retener el músculo de la lengua cuando una persona está inconsciente. Como bien lo menciono, el músculo al estar relajado es un peligro para una persona inconsciente, para una persona en un paro respiratorio, cardiorrespiratorio. Entonces, hay que tener mucho en cuenta este punto. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen donde la persona está realizando eh, la inserción de la cánula a 90 grados. De igual manera, lo coloca a 90 grados, eh, identifica el paladar sólido o rígido, ¿no? O superior, como ustedes lo conozcan. Al identificarlo, le da la vuelta a los 90 grados y lo inserta. También podemos ayudarnos al colocar la cánula en una posición ya directa, sin colocarlo en 90 o 180 grados, podemos ayudarnos de una batelenguas. ¿Para qué? Para que pues, precisamente la lengua nos permita insertar este, este dispositivo, ¿no? En ocasiones creo que muchos de aquí, no sé si han visto a personas con una anatomía de precisamente la cavidad oral muy distinta, ¿no? Que probablemente la lengua la tengan muy larga, muy ancha. Entonces, esto nos dificulta más la permeabilización de esta, ¿no? Por consiguiente, las cánulas nasofaringias. Estas cánulas, la característica de estas cánulas, a diferencia de las cánulas de Guedel, es que son muy blandas, ¿de acuerdo? Son muy blandas al estar manipulándolas, ¿sí? Es un dispositivo de látex, de forma curva como se muestra en la imagen. Eh, Su uso principal, pues está más en el ámbito prehospitalario, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las indicaciones para colocar o para usar la cánula nasofaringia? La principal indicación para el uso es obviamente la permeabilización de la vía aérea. Al no contar una opción, ¿no? O no tener como opción la cánula de Guedel o poder tener un trauma, una quemadura en boca, entonces aplicaría en esta manera, ¿no? Y obviamente aplicar preoxigenación al paciente durante pues una intubación rápida, ¿no? En ocasiones tenemos a un paciente grave en la sala de urgencias por una u otra razón, pues el tubo se sale y pues se tiene que intubar, ¿no? Rápidamente.
Entonces, en estos casos se pueden utilizar. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso de la cánula nasofaringea? Obviamente, el tener un trauma facial. Cuando una persona tiene un trauma facial, pues es un poquito complicado la inserción de la cánula. Y pacientes con traqueostomías, ¿no? Como bien los decía, un paciente con traqueostomía pues ya tiene una buena oxigenación, siempre y cuando llevemos una buena limpieza, ¿no? De la, de la tráqueo y una buena aspiración. ¿Cómo vamos a colocar la cánula nasofaringea? Nos colocamos detrás del paciente, ¿sí? Creo que tengo una imagen por acá. Ahí está, miren. Vemos en esta imagen que esta persona está midiendo precisamente para ver si la cánula es adecuada para el paciente. ¿Cómo la mide? Desde el lóbulo de la oreja hasta la punta de la nariz. ¿De acuerdo? Como ven, es la medida adecuada para el paciente. Se coloca detrás del paciente inconsciente. Lo inserta, le da un pequeño giro para poder, pues obviamente tener más facilidad en la inserción de la cánula nasofaringea y listo, tenemos ya nuestra cánula ya insertada. En ocasiones, pues en las prácticas, ¿no? No sé si ustedes han sido partícipes de este tipo de prácticas. Donde pues a tu compañero le debes de insertar, ¿no? Le debes de colocar una sonda nasofaringea. Incluso pues es un poquito molestoso, un poquito irritante, ¿no? En ocasiones sí provoca reflejo nauseoso, más sin embargo, pues comprobamos, ¿no? De esa manera que pues sí se puede colocar en un paciente consciente, ¿no? Ok. Vamos a pasar ya a los dispositivos de oxigenoterapia, ¿sí? Estos dispositivos son muy importantes para posterior a la permeabilización de la vía aérea, para posterior a la buena valoración del paciente, ¿no? En cuanto a las necesidades de oxígeno que necesita nuestro paciente. Entonces, como primer lugar, tenemos a nuestras puntas nasales o cánulas nasales. Este dispositivo es muy importante conocer el funcionamiento del dispositivo. ¿Por qué? Porque en ocasiones, no me van a dejar mentir, a veces colocamos una cánula, unas puntas nasales a un paciente con dificultad para respirar, ¿no? Que necesita un FIO2 arriba del 30%. Entonces, ya sea por falta de material, por falta de equipo dentro del servicio médico, pero creo que al tener un flujo de mayor a 5 litros por minuto, en vez de ayudar a nuestro paciente, lo estamos empeorando más. ¿De acuerdo? Este dispositivo, la principal desventaja, perdón, de este dispositivo es que proporciona, como les menciono, un flujo menor a 5 litros por minuto, ¿sí? No más. Entonces, hay que considerar siempre y valorar siempre a nuestro paciente, ¿no?
Recordemos que el FiO2 por litro por minuto es del 4%. Si nosotros tenemos a un paciente con una saturación de oxígeno de 96, ¿no? Un ejemplo, 96% de saturación. Considerando que el FiO2 por litro a minuto es del 4%, entonces nuestro paciente solamente va a requerir 1 litro para poder compensar su inestabilidad, ¿no? Seguimos con la mascarilla simple. Esta mascarilla es un dispositivo, como lo ven en la imagen, de plástico flexible, transparente. Vemos en esta parte que tiene fenestraciones a los costados, ambos costados, con una conexión para la fuente de oxígeno. ¿De acuerdo? Recalco esta parte, ¿por qué? Porque es muy importante recordar y mencionar que en el ambiente tenemos 21% de oxígeno. Ese es el rango estándar, ¿de acuerdo? El 21% de oxígeno tenemos en el ambiente. Entonces, ese es un flujo o un porcentaje y una cifra muy importante que se suma a los flujos de litros por minuto. ¿De acuerdo? Recordemos que, les vuelvo a mencionar, 1 litro por minuto equivale a 4% del FiO2. ¿Sí? Este tipo de mascarilla simple puede suministrar flujos de oxígeno de 6 a 10 litros por minuto. ¿Sí? Sin embargo, al igual que las puntas nasales, no tienen utilidad en pacientes que requieren flujos de oxígenos más altos. ¿Sí? Entonces requerimos otro tipo de dispositivo, otro tipo de mascarilla, o otro tipo de manejo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Si no me escuchan, por favor me pueden decir porque tengo fallas con mi red. Ok. Seguimos entonces. La mascarilla de oxígeno tipo Venturi. Esta mascarilla es muy importante en el manejo de los pacientes crónicos o ok, gracias Martínez. Sí, luego se me va la red, entonces siento que estoy hablando como loco y no escucho. ¿Sí? Ok, les pongo esta imagen, ¿por qué? Porque quiero que entiendan un poquito la parte o la función de la mascarilla Venturi, ¿de acuerdo? Este efecto Venturi, precisamente, les muestro un ejemplo de una botella donde en este espacio amplio tenemos aire caliente, ¿no? Podemos tener aire simple, ¿no? Entonces, si disminuimos la salida de este aire, tenemos más flujo o se convierte en un aire frío, ¿de acuerdo? Si bien pueden hacer este pequeño experimento, si soplamos con la boca abierta, tenemos un aire caliente, y si hacemos en forma de silbido, pues tenemos un aire frío.
¿de acuerdo? Y el flujo de aire que sacamos por la boca, perdón, con como lo muestra la imagen, pues es un poquito más alto, ¿sí? Bien lo menciona acá, el efecto Venturi consiste en un fenómeno en el que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor, ¿sí? Entonces, es lo mismo, y es la misma función y el mismo mecanismo que utiliza el sistema Venturi o las mascarillas Venturi, ¿sale? Estas mascarillas es un flujo de medio alto. Su principal característica a comparación de de los primeros dispositivos de las puntas nasales o de la mascarilla simple es de que estas no permiten el paso de oxígeno del medio ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente es el puro flujo del oxígeno, nada más, ¿sí? El puro. Aquí no se suma el 21% del oxígeno que se encuentra en el aire, ¿no? Simplemente son los litros por minuto y el porcentaje de oxígeno que le estamos arrojando al paciente, nada más, ¿ok? También cabe mencionar que esta mascarilla Venturi contiene unas válvulas, ¿sí? Que se identifican por sus colores, el azul, el blanco, el naranja, el amarillo, rojo y verde. Sale cada una de estas válvulas eh, contiene un porcentaje, ¿no? O podemos otorgarle al paciente un porcentaje de oxígeno de acuerdo a su necesidad. Sinceramente, este tipo de mascarillas solamente lo he utilizado una vez. En otra ocasión no lo he utilizado. No sé si alguien me quiera compartir su experiencia, me quiera compartir si lo ha utilizado, dónde lo ha utilizado, con qué paciente. Me gusta mucho que en estos pequeños cursos que se dan, que sea muy ameno, que sea muy dinámico. ¿De acuerdo? Que todos participen, que todos compartamos de la experiencia de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque creo que así aprendemos. El- no sé si han escuchado el aprendizaje unidireccional. Yo aprendo de ustedes y pues ustedes aprenden de mí, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar algo? Que quiera compartirnos alguna experiencia, que en algún momento haya tenido un paciente crítico. Ahorita con el tema pasado y creo que todavía sigue, ¿no? El tema del COVID-19, tuvimos a muchos pacientes respiratorios. Recuerdo que los pacientes en la priva, ¿no? Había mucha negligencia, pero pues igual y por los costos de los materiales, de los dispositivos. En ocasiones a veces veía a pacientes saturando ya 80 litros, perdón, 80%, una saturación de 80%, y pues lo traían con una cánula nasal, unas puntas nasales, y aparte de arriba los traían con una mascarilla simple, ¿no? Eh, pues bueno, esto ya es de cada quien y también pues en el momento, ¿no? En el momento pues se necesitaba y era lo que contaba. Entonces, alguien que nos quiera compartir su experiencia, compañeros, compañeras. La compañera que comentó, Martínez, creo.
Martínez, ¿nos puedes contar algo? ¿Nos puedes mencionar algo, por favor? Muchachos, no sean apáticos, hay que ser más dinámicos. Bueno, pues vamos a continuar. Ok. En esta diapositiva tenemos a la mascarilla con bolsa reservorio. Esta mascarilla pues es similar a una mascarilla Venturi, pero pues ya con un poquito más de eficiencia, un poquito más de, nos proporciona un poquito más de flujo de FiO2. El flujo de esta mascarilla pues de oxígeno pues es de 10 a 15 litros por minuto. Requiere de un sellado apretado en la cara del paciente y pues como ven, creo que ya todos hemos visto una mascarilla. Si alguien ha sido un poquito observador en las fenestraciones que cuenta la mascarilla simple nada más, en esta tiene una válvula. Precisamente esta válvula es, si se dan cuenta, es una válvula unidireccional donde pues podemos precisamente ayudar al paciente a que pues no se intoxique un poquito más de CO2, ¿no? Entonces, en ocasiones tenemos a un paciente con hipercapnia y pues esto es uno de los dispositivos que nos puede ayudar para poder estabilizar a la persona. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Muchachos, muchachas, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que nos quieran comentar? ¿Algo que quieran aportar al curso? Ok. Bueno, en su experiencia laboral, ¿alguien ha utilizado este tipo de mascarilla? ¿O este tipo de tubo? Perdón, ¿eh? ¿Alguien lo ha visto en su unidad hospitalaria, en el hospital donde trabajan, en las prácticas donde hayan ido? Si algunos de ustedes son estudiantes. Por lo regular, este tipo de mascarilla no lo podemos ubicar dentro del área hospitalaria, pero sí podemos ubicarlo mucho en el área prehospitalaria. ¿Por qué? Esta mascarilla se llama la mascarilla laringia. Este tipo de dispositivo ya se considera un dispositivo avanzado. Perdón. En dado caso de que nuestro paciente inconsciente con eh, con un paro respiratorio y no podamos estabilizarlo ni con una cánula
de Edel, Birma, con el simple bambú. Así es, Sonia López, sí. Es un método no invasivo funcional, así es. Es utilizado también en posoperados o postubados, exactamente. Más sin embargo, en ocasiones, este tipo de mascarillas, por su anatomía, por su físico, las personas les da un poquito de temor utilizarlo. Piensan que es un tubo, es como si fuera un tubo endotraqueal, pero no. Este tipo de mascarillas o este tipo de tubos es muy fácil de utilizar, ¿vale? No es necesario, como vemos en la imagen, no es necesario el uso de una hoja de laringo o del laringoscopio como tal, con el simple hecho de que, pues, obviamente, tengamos calzada de guantes las manos y colocar, ¿no? Colocar anatómicamente como viene nuestro sistema respiratorio y ya tenemos colocada nuestra mascarilla laringe, ¿de acuerdo? Eh, Esta está conformada por un conector pues obviamente existen varios tipos de medida, un tubo reforzado para ventilación, un tubo de drenaje, un protector contra mordidas, la válvula de inflación para el globo y el cuff ventral, ¿sí? Entonces, este tipo de mascarilla ya se considera precisamente ya avanzada. Está un poquito, en algunas literaturas mencionan, pues ya no es necesario, ¿no? Ya no es necesaria el uso de esta mascarilla, más sin embargo, es de mucha ayuda para la esterilización de los pacientes. Las indicaciones para el uso de este tipo de mascarillas, un paciente con una insuficiencia respiratoria grave o un paro respiratorio, como bien lo mencionamos, y pacientes con alguna deformidad facial grave, ¿no? Algún traumatismo o alguna deformidad natural, ¿sí? Contraindicaciones, no cuenta con contraindicaciones este dispositivo, ya que como lo vuelvo a mencionar, es un dispositivo, un manejo muy sencillo, muy flexible para utilizar y pues nos da buenos resultados. Ok, pasamos al siguiente dispositivo. Este es el Combitubo. Eh, este dispositivo es un tubo de doble luz, es un dispositivo esofágico, traqueal también, por eso se llama combitubo. ¿Por qué? Porque como bien se muestra en la imagen, cuenta con dos globos, ¿no? Entonces, cada uno de estos globos hace una buena sujeción al, al área de intubación. Entonces, esto nos permite realizar una buena permeabilización de la vía aérea. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las indicaciones? De igual manera, alguna insuficiencia respiratoria grave o un paro respiratorio. En ciertos casos, a veces en algunas anestesias selectivas, ¿sí? O situaciones en las que la ventilación con una mascarilla con ambú, pues a veces es un poquito difícil o imposible para manejar. ¿Sale? Contraindicaciones, no hay contraindicaciones. Se ha dejado de utilizar este tipo de dispositivos, sí. ¿Por qué? Porque pues sabemos que lo que tenemos a la mano pues ya es el tubo endotráqueo. De igual manera, el tubo cobra o el supraglótico sí es un dispositivo un poquito más rígido de la punta. Le dicen cobra porque pues precisamente tiene
tiene una forma de este animal. Entonces, es muy importante también conocerlo. Ahorita ya no se utiliza como tal, pero, más sin embargo, es muy importante conocerlo, ya que también es muy fácil de manejar, muy fácil de utilizarlo. No necesitamos mucha experiencia para colocar este tubo supraglótico, más sin embargo, sí tener mucho cuidado al poder manejarlo. Ok, y como último, el tubo endotraqueal, que sabemos que una de las contraindicaciones de la intubación, ¿no? Son con pacientes con traumas faciales, pacientes con sospecha de una fractura de base craneal o posoperados de una cirugía craneana, ¿no? Por ejemplo, una eh, hipofisitectomía o alguna otra cirugía que comprometa el cráneo, ¿no? Entonces, eh, es muy importante conocer esta parte al utilizar estos dispositivos y pues obviamente, ¿no? Tenemos ya la anatomía del tubo endotraqueal y pues tenemos en la punta el globo, el canal de accesorio, el cuerpo como tal, la conexión y pues el balón de control, ¿no? Entonces creo que este dispositivo la mayoría de nosotros lo conocemos, como personal de enfermería probablemente no hemos tenido la oportunidad de utilizarlo en el paciente hospitalario, pero si en algún momento ustedes tienen esa oportunidad de practicar con algún maniquí, o incluso si algún médico les da esa oportunidad de poder realizar una intubación, pues aprovechenla, ¿no? Porque en realidad es una de las experiencias muy, muy bonitas el tener este conocimiento y poder ayudar durante estos procedimientos un poquito muy complicados, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Esta es la última diapositiva. En realidad, el tema o el curso fue basado en los dispositivos, como bien lo mencionaba, desde lo básico, desde cómo tener una buena maniobra para permeabilizar la vía aérea. Posterior a eso, la utilización de las cánulas de Guedel y de Birman y hasta llegar al tubo endotraqueal. ¿Sí? Es muy importante, como les menciono, es muy importante tener en mente el tipo de flujo que lleva cada dispositivo, ya que en un mal uso de estos, por ejemplo, o como el ejemplo que les mencionaba, el tener unas puntas nasales a 7, 8 litros por minuto, porque me ha tocado verlo, en realidad me ha tocado verlo, y créanme que el paciente solamente me dice, oye, ¿sabes qué? Me quema, o oye, ¿sabes qué? Me arde la nariz, ¿no? Entonces, es muy importante estos cuidados, ¿sí? También, cabe mencionar sobre el uso del vaso humidificador. ¿Por qué? Al momento de hacer un traslado de un paciente, ya sea de un hospital a otro, de un piso a otro, de piso al área de cirugía a piso, como sea, si un paciente requiere de oxígeno suplementario para ese pequeño traslado nada más, es muy importante tener en cuenta la humectación del oxígeno. ¿Por qué? Sabemos que el oxígeno es un aire, ¿no? Es un aire frío y seco. Entonces, en vez de hacerle mejor a nuestro paciente, a la larga lo vamos a estar perjudicando. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, muchachos? Chicas, chicos. ¿Algo que quieran mencionar?
Creo que no, hasta el momento. ¿Quién dijo que creo que no? ¿A Mayrani? ¿Alguien que quiera comentar algo, chicas, chicos? Bueno, la mayoría son chicas, ¿no? Chicas. Créanme que si algunas de ustedes son estudiantes de enfermería o apenas están iniciando con su vida laboral, es muy importante conocer esto, ¿vale? O si tienen alguna duda, pregunten. De verdad estoy abierto a cualquier duda, a cualquier crítica, a cualquier comentario. Eh, ¿Por qué? Porque siempre en toda la carrera profesional creo que siempre nos han dicho, pues, pregunten ahorita y no pues, a la mera hora que tengamos ya al paciente eh, grave, ¿no? Entonces, eh, para mí es de mucha importancia sus dudas, su pregunta, algún comentario. Luciana Cortés, ¿nos puedes comentar algo? ¿Algo que quieras comentar? Ok, bueno, si nadie tiene nada que comentar, si nadie tiene dudas, pues con esto doy por terminado esta sesión, este tema. Eh, pues cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a la orden. Y sería todo de mi parte, eh, Blanca. Bueno, si no hay ningún comentario o pregunta, pues damos por finalizada la sesión de esta tarde. Muchas gracias a todos los participantes y nos vemos en otro curso. Gracias, profesor. Gracias a ti, Blanca. Hasta luego. Hasta luego, bonita tarde a todos.